Bienvenidos nuevamente, hermanos, a esta palabra santa para el avivamiento matutino. El tema general que hemos tocado, el tema general es la unanimidad y aspectos cruciales del libro de Hechos. Ha sido muy bendecidas estas semanas que el Señor nos ha mostrado su mover en el libro de Hechos. Su mover en cuanto a la unidad, la unanimidad y ver cómo los miembros del cuerpo de Cristo se expresan a través de sus diferentes dones y a través de sus diferentes ministerios. Así que le damos gracias al Señor porque Él nos ha hablado acerca de la gracia manifestada en el libro de Hechos. Y llegamos ya a la semana 7. La semana 7, hermanos, lleva como título Continuar viviendo en la historia divina dentro de la historia humana. En la continuación del libro de Hechos, con miras a la propagación y edificación de la iglesia como manifestación corporativa de Cristo. Oramos al Señor para que Él nos permita entrar en este día, en esta noche, en esta mañana, a la hora que estés escuchando este mensaje, que el Señor abra tu entendimiento. Y Señor, te damos gracias por esta semana más de la palabra santa para el avivamiento matutino, Señor, en la cual usted nos está hablando y nos está revelando las riquezas contenidas de su gracia en el libro de Hechos, Señor. Señor, estamos agradecidos porque su mover y su espíritu está suministrando al cuerpo. Usted como espíritu, Señor, está aconsejando, dando dirección, dando gracia sobre gracia a su santo, Señor. Gracias, Señor, por todos los que escuchan este video, que la palabra penetre y separe su alma de su espíritu, Señor. Señor, siempre que oramos le pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Necesitamos ser lavados, Señor, necesitamos ser limpiados con su sangre preciosa. Necesitamos que usted perdone nuestros pecados, Señor, y que restaure nuestra comunión con usted. Señor, necesitamos que la sangre eficaz, la sangre que usted derramó en la cruz del Calvario, perdone y olvide nuestros pecados, Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu recobro. Te damos gracias por esta dispensación divina, por esta economía divina, por esta administración de su empresa divina, Señor. Le amamos, le adoramos, abrimos nuestro corazón a usted, Señor. Que este mensaje sea un mensaje en el cual, Señor, produzca fe, produzca aliento, produzca ánimo a todos aquellos que están escuchando esta palabra, Señor. Así que le damos gracias, Señor. Amén. Continuar viviendo en la historia divina dentro de la historia humana, en la continuación del libro de Hechos con miras a la propagación y edificación de la iglesia como manifestación corporativa de Cristo. El Señor tiene una historia divina, una historia en la cual Él quiere que nosotros la vivamos, ya que nosotros hemos sido regenerados por la sangre de Cristo y tenemos nuestra vida espiritual ya arraigada y cimentada en el Señor, el cual esto lo ha hecho por medio de su obra redentora en la cruz. Ahora podemos vivir en la historia divina. Si hemos creído en el Evangelio, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que nos dijo el apóstol Pedro. Y es maravilloso que haya expresado esta palabra, que somos participantes de otra naturaleza. ¿De cuál naturaleza? De la naturaleza divina. Nosotros nacimos de nuestra mamá con la naturaleza humana. Somos humanos, tenemos la naturaleza humana, pero tenemos ahora una gran bendición que aparte de que Dios nos ha regenerado, Dios ha añadido una naturaleza nueva. ¿Cuál es esta naturaleza? La naturaleza indestructible, la naturaleza que posee vida eterna, la cual es la naturaleza de Dios. Tenemos un espíritu mezclado con el Señor.
El apóstol Pablo dijo, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Le damos gracias, muchas gracias al Señor de que nos permita ser participantes de la historia divina. Cuando creemos en el Evangelio, estamos en la historia divina que Dios ha predestinado para los que le aman. El Señor es maravilloso, el Señor es el Espíritu de verdad, el Espíritu que enciende nuestros espíritus para que participemos de todo lo que Él es. Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Amamos y adoramos al Señor porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amamos que Él haya establecido este camino en la historia divina y que ahora podamos ser participantes de esta naturaleza divina en la cual, si nos hemos arrepentido y hemos confiado en la preciosa sangre de Cristo, tenemos esta gran bendición. El libro de Hechos nos revela, hermanos, a un grupo de personas que viven en la historia divina dentro de la historia humana, como Dios en funciones. Ellos han llegado a ser Dios en vida, en naturaleza, en expresión y en función, mas no en la deidad, para la propagación y edificación de la iglesia como manifestación corporativa de Cristo. Como decía hace un momento, somos participantes de la naturaleza divina. Somos Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. La deidad solamente le pertenece al Señor Jesús. Por si alguien se llega a confundir, no participamos de la deidad del Señor, sino que participamos de sus atributos divinos, como el amor, la paciencia, como el perdonar, como el amar, toda esa esencia maravillosa que el Señor tiene, la tenemos ahora nosotros y la poseemos. Si tú necesitas consolación, el Señor te da consolación. Si tú necesitas fortaleza, Dios te da fortaleza. Si tú estás débil, el Señor viene y te fortalece. Si tú necesitas sabiduría, el Señor te da sabiduría. Eso es participar brevemente de la naturaleza de Dios. Somos Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Solamente nuestro Señor, el Dios triuno, tiene deidad y esa solamente le pertenece a Él. En la primera proclamación que Pedro hace del Evangelio en el libro de Hechos, hermanos, él citó el libro de Joel, el cual revela la historia intrínseca y divina que se encuentra dentro de la historia externa y humana. La historia divina dentro de la historia humana equivale a las salidas de Cristo desde los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2. Quien cruza el puente del tiempo hacia la eternidad futura, a fin de que Él pueda impartirse en sus escogidos como el deseado de todas las naciones, Ageo 2:7, para su manifestación corporativa y su plena glorificación. Joel habla del derramamiento del Espíritu procesado, consumado y compuesto, quien fue derramado el día de Pentecostés. Este Espíritu es el Espíritu del Dios triuno consumado y aquel que hace real a Cristo para nosotros con miras a la manifestación de Cristo. Este versículo que encontramos en Hechos 2:7 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El versículo 21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro tomó este versículo del libro de Joel, el cual se cumplió en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés debemos recordar que fue el día en que le entregó las tablas de la ley a Moisés, el Señor. Y en ese día el apóstol Pedro declaró este versículo y se cumplió esta palabra profética, ya que se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos. El Espíritu no se podía derramar si el Señor Jesús no era glorificado. Si el Señor Jesús no caía como en grano de tierra, como grano,
de trigo en tierra y moría y después resucitaba, él no podía ser glorificado. Mas ahora, como ya llevó ese proceso maravilloso de su encarnación, de su vivir humano, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y llegando hasta la entronización, el Señor ha sido glorificado con el Padre. Por tanto, aunque este Consolador se fue, quien era nuestro Señor Jesús en persona, ahora el Señor Jesús ha prometido otro Consolador, el cual fue derramado en el día de Pentecostés y el cual ha sido derramado en nuestro espíritu. Ahora tenemos el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice, hermanos y hermanas, no ignoremos que somos templo del Espíritu Santo. No ignoremos que Dios habita en nosotros. No olvidemos que Dios nos ha santificado y que ahora el Espíritu de verdad, el Espíritu de nuestra redención, habita y está unido en nuestro espíritu. Si queremos encontrar a Dios en nuestra vida, lo encontramos y lo contactamos en nuestro espíritu. El Cristo resucitado y que se sentó a la diestra de Dios está en el tercer cielo a la diestra del Padre, en el lugar de más honor en el universo, pero también está en nuestro espíritu. Por eso, hermanos y hermanas, no debemos ignorar que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo que guardáramos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, irreprensible, en santidad. ¿Por qué? Porque ya nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenecen al Señor. En un versículo de una versión en el Evangelio de Juan y que lo he compartido, dice: carísimos míos, tú eres carísimo para el Señor, tú eres carísima para el Señor. Por tanto, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son valiosos y preciosos para el Señor. No es poca cosa que seamos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el templo de Dios, ahí habitaba la presencia de Dios, la gloria Shekinah. Pero esa era solamente la sombra, era la figura, pero el cuerpo de todas las cosas, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, dice que el cuerpo de todas las cosas y de todas las sombras es Cristo mismo. Ahora estamos viviendo una realidad porque el verdadero templo de Dios somos nosotros, los cristianos, los que hemos sido regenerados, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido escritos en el libro de la vida. Por tanto, ahora el Espíritu Santo consumado, procesado y todo lo que el Señor ganó, lo tenemos en este Espíritu precioso. El Espíritu es el que da vida. Si le damos el lugar al Espíritu, vamos a tener vida y paz. Si ponemos la mirada en el Señor Jesús, tendremos vida y paz. La mente puesta en la carne trae muerte, pero la mente puesta en el Espíritu nos trae vida y paz. Es importante poner constantemente nuestra mirada en el Señor. Es importante que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, eso proviene de la carne. Y eso no nos va a traer paz. Eso no nos va a traer el gozo del Señor. Eso nos va a producir una muerte espiritual, una indiferencia a las cosas de Dios, una apatía a las cosas de Dios. Y poco a poco, si nosotros ponemos la mirada en la carne, nos va a haber una separación entre nosotros y Dios, porque nuestra mente debe ser inclinada solamente en las cosas que al Señor le interesan. Baste ya el tiempo pasado para agradar a los gentiles, dijo el apóstol, mas ahora deudores somos no a la carne, sino al Señor, al Espíritu que está morando en nosotros. El Espíritu de vida está en ti, el Espíritu Santo está en ti.
No permitas que el Espíritu Santo sea contristado. No permitas que el Espíritu Santo se entristezca y se apague dentro de ti. Lo que necesitamos es que orar al Señor. Si hemos pecado, necesitamos confesar nuestros pecados de una manera cabal, de una manera profunda, detallada, si es posible, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. No ignoremos que somos templo del Espíritu Santo. No permitas, hermano y hermana, contristar al Espíritu de Dios. Eso nos mata espiritualmente. Pero si andamos en lo que le agrada al Señor y ponemos nuestra mente en el Espíritu, contactando al Señor por medio de oración, contactando al Señor por medio de la palabra, entonces tendremos vida y paz. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se la da, yo os la doy. El Señor Jesús quiere hijos que estén llenos de vida y paz. A pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que estemos pasando, la paz de Dios debe de gobernarnos. Pero también debemos de humillarnos delante del Señor para que nos permita obtener esta paz y disfrutarlo constantemente. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y en el mundo oscuro y tenebroso que estamos viviendo, lo que necesitamos es experimentar la gracia de Dios como paz. Por tanto, debemos animarnos unos a otros a permanecer poniendo nuestra mirada en el Señor, para que la paz de Dios se manifieste. Conforme a su economía, Dios desea forjarse en el hombre para ser uno con el hombre, para hacer la vida del hombre, el suministro de vida del hombre y su todo, de modo que el hombre sea su expresión. La intención de Dios en su economía es obtener una entidad corporativa compuesta de Dios y el hombre, que sea su expresión por la eternidad. La historia divina inició con el Dios eterno y su economía. Dios se ha propuesto en su plan eterno, en su economía, que tú, hermano, que tú seas miembro de la familia de Dios, en el cual Él se pueda propagar por medio de su Espíritu. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, pero ahora todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y el Espíritu se derrama sobre aquel corazón que es sincero, se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo. Antes solamente era exclusivo la presencia de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes. Pero ahora Dios quiere que todos sus hijos, todos los que creen en Él, experimenten la presencia de Dios y experimenten el derramamiento del Espíritu. Necesitamos tener el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice la Biblia. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no os ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos un espíritu unido y mezclado con el Espíritu Santo. Esa es una gran bendición. Y la unción del Santo, el cual es el Espíritu Santo, dentro de nosotros nos enseña todas las cosas. Esa persona que está dentro de ti te redarguye, te censura, te dirige, te aprueba, te consuela. Ese es el Espíritu que está morando en ti. Ese es el Espíritu precioso que está morando en todos los creyentes. La historia divina continuó con la encarnación de Cristo y su vivir humano. Un día, el mismo Dios que creó el universo se encarnó al ser concebido del Espíritu Santo en el vientre de una virgen humana y al nacer de esta virgen a fin de ser el Dios hombre. Aquel que es el Dios completo, hermanos, y un hombre perfecto. Él es el Dios completo y un hombre perfecto. Es maravilloso que Dios hiciera un hombre llamado Jesús y que este hombre viviera en Nazaret.
y trabajara como carpintero hasta los 30 años. Vemos qué maravilloso es el Señor que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo, de un siervo. Él no vino y dijo, yo soy Dios, y lo manifestaba y presumía de que él era Dios. No, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese era nuestro Señor, sirviendo con temor y temblor a su Dios, sirviendo con tanta pasión y con tanto deseo al Padre que le había encomendado y que le había dicho acerca del deseo de su corazón. Ese es nuestro amado Señor Jesús. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo. Tenemos un Dios tan maravilloso, hermanos. Tenemos un Dios tan precioso que se humilló, que aprendió obediencia por lo que pasó y que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y que por el gozo puesto delante de él se sentó a la diestra en las alturas, a la diestra del Padre. Él vivió, hermanos, como un hombre nazareno y trabajó como carpintero hasta los 30 años. Aunque la Biblia no nos revela los 30 años que vivió el Señor en su humanidad, en su vivir diario, podemos saber por la historia y por lo mismo que dicen los evangelios que él fue un carpintero. Cuando vemos que él fue un carpintero, nos imaginamos tal vez las carpinterías modernas que tenían con sus locales o tenían sus talleres, con sus máquinas, con sus herramientas. Pero ser carpintero en el tiempo del Señor era ser un jornalero, era salir y buscar diariamente el sustento diario. Y el Señor no estaba en la casa en su taller, Él salía a pedir trabajo. Él salía a buscar el sustento diario. Tal vez José murió, lo permitió así el Señor, tal vez José murió, porque no se nombra más en los evangelios. Pero por ser el hermano mayor, nuestro Señor Jesús, enfrente de la familia, él tenía que salir y buscar el sustento. Tenía que caminar grandes distancias para que lo contrataran, para que regresara con el sustento diario, cansado, fatigado, con hambre. Ese era nuestro Señor Jesús. Ese era nuestro amado Señor Jesús. Y ejemplo nos dio el Señor, porque que al trabajar él diariamente de carpintero, ser un jornalero, el rey del universo, e irse a trabajar como un jornalero más, nos enseña, hermanos, la humildad que tenía nuestro amado Señor. El Señor vivió por 30 años como carpintero antes de iniciar su ministerio. Por eso amamos al Señor, por eso adoramos al Señor, porque nos ha amado tanto, hermanos, que a veces se acaban las palabras y no hay palabras para agradecer todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha regalado. Es maravilloso. La encarnación de Cristo y su vivir humano forman parte de la historia divina. La historia de Dios dentro de la historia del hombre. Al final de su vida y de su ministerio en la tierra, nuestro amado Señor Jesús fue a la cruz voluntariamente. Su crucifixión fue una muerte vicaria y todo inclusiva, que dio fin a la vieja creación y resolvió todos los problemas. Su muerte lo introdujo en resurrección. Por un lado, en su resurrección él fue engendrado para ser el Hijo primogénito de Dios. Por otro, en su resurrección, a través de su resurrección, hermanos, él llegó a ser el Espíritu vivificante.
En su muerte, Él clavó y le dio fin a la vieja creación y resolvió todos los problemas. La mentalidad religiosa es edificar el viejo hombre. La mentalidad religiosa es que las personas sean moralistas. Es mejorar la conducta del hombre. Si antes eras malo, ahora te invito a ser bueno. Eso es lo que dice la religión y eso es lo que hace la moralidad. Eso hace la moralidad. Pero vemos que lo único que se merece la vieja creación era ser crucificada, era ser clavada en la cruz del Calvario, y ahí se le dio fin a esta vieja creación. Entonces, cuando damos fin a la vieja creación, experimentamos la nueva creación que está en resurrección. Esta vida maravillosa proviene del Señor. Esta vida maravillosa y esta capacidad para llevar a cabo la voluntad de Dios diariamente proviene del Espíritu de vida. Es el Espíritu de vida el que nos fortalece, el que nos vivifica, el que nos da gozo, el que nos llena de alegría. Este es el Espíritu que cambia las vidas. No necesitamos el poder de la vieja creación, el molde de la vieja creación. Necesitamos el molde de la nueva creación al crucificar nuestro yo, al crucificar al mundo, al crucificar todos los deseos de la carne para poder vivir en esta nueva creación. Es así como el Señor llevó a la muerte todo esto viejo. Y esta muerte lo introdujo en resurrección. Y Él fue engendrado para ser el unigénito, el primogénito Hijo de Dios. Y en resurrección Él llegó a ser el Espíritu vivificante, como dices, primera de Corintios 15, 45, el Espíritu vivificante, el Espíritu de resurrección, que ahora está en ti, que ahora está en mí, que ahora está en todos los miembros del cuerpo de Cristo, y que el Espíritu quiere seguir vivificando, fortaleciendo, animando, fortaleciendo con todo poder en el hombre interior, renovando nuestra mente, renovando nuestros pensamientos y llevándonos a la imagen de Cristo para que lleguemos al punto de decir en nuestra experiencia, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el evangelio, la propagación de este Cristo maravilloso. Dios ya se dispensó en tu espíritu, pero Él quiere dispensarse en tu mente, en tu emoción y en tu voluntad. En el alma tripartita, si es que se puede decir. Dios quiere ganar más tu mente. Dios quiere ganar más tus emociones. Dios quiere ganar más tu voluntad. Hay un salmo que dice, no tendrás temor de malas noticias, porque tu corazón está confiado en Jehová. Tu corazón está anclado en las promesas de Dios. Así que si tú estás anclado en las promesas de Dios, la paz de Dios va a reinar y va a morar y la vas a experimentar, porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios poderoso que venció a la muerte y que entró en resurrección, y además la muerte no lo podía retener porque Él mismo es el autor de la vida. Él mismo es el autor de la vida, por tanto la muerte huyó de Él y salió en resurrección. Por eso la tumba está vacía, por eso la tumba se quedó sin nada, porque nuestro amado Salvador resucitó de entre los muertos. Le damos gracias al Señor por este espíritu de vida, este espíritu vivificante, este espíritu de realidad, el espíritu de Jesús, el cual nos habla en el libro de Hechos. Además, mediante la resurrección, hermanos, la resurrección de Cristo, millones fueron engendrados, regenerados por Dios, primera de Pedro 1:3, para ser hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. El Cristo que se encarnó fue crucificado y resucitó
el Cristo que ascendió a los cielos y descendió como el Espíritu, ha producido la iglesia como expresión corporativa del Dios triuno. La iglesia hoy en día es el agrandamiento de la manifestación de Cristo. Esta es la parte de la historia de Dios. De Dios ha durado más de 1900 años y aún continúa. Ya llevamos 2000 y sigue continuando. Y estamos a punto de ver esta consumación, porque el Señor Jesús viene y quiere darle fin a esta era para introducir su reino milenario. La iglesia hoy en día es el agrandamiento de la manifestación de Cristo. Dios se manifiesta en sus muchos miembros. En ti, hermano, en mí. Tú eres un miembro. Todos somos importantes. En el recobro del Señor no tenemos jerarquías. Ningún hermano responsable debería tener ninguna ambición en su vida, ya que las ambiciones provienen de Satanás. Como él lo dijo en Isaías, la declaración en primera persona, hizo 5 declaraciones en primera persona. Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo subiré otra vez y yo seré. Las ambiciones provienen de Satanás. Pero aquí, el que quiera hacerse grande, dijo el Señor, tiene que servir a los otros como esclavos. Así que en el recobro del Señor no hay lugar para las ambiciones. No hay lugar para buscar un lugar encumbrado. No hay lugar para nada de eso, porque todos los miembros son Cristo, porque el Espíritu de Dios mora en ellos y son la extensión y el agrandamiento, la manifestación del Cristo resucitado, del Cristo que está a la diestra de Dios. Y en la cruz, hermanos, en su muerte en su crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos la redención. Pero en su resurrección también vemos, y en la ascensión y entronización vemos la posición que Dios nos ha dado sobre Satanás. Es por eso que el Señor dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Antes de que el Señor viniera, no teníamos tal posición y no teníamos tal autoridad. Pero una vez que el Señor venció a Satanás y sus hordas de demonios y de ángeles caídos, tenemos poder y autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El Espíritu, hermanos, derramado el día de Pentecostés fue el Espíritu de Dios, compuesto con la humanidad de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión. Este Espíritu compuesto hace real a Cristo y es la consumación del Dios triuno. Dios se derramó a sí mismo sobre aquellos que invocaron el nombre del Señor. Este derramamiento produjo la iglesia. La iglesia es misteriosa, pues es en la iglesia que Cristo es manifestado. Debemos darle gracias al Señor por su muerte, su resurrección que nos trajeron redención y por la posición que nos da la ascensión y la entronización, hermanos. Dice la Biblia, si invocamos el nombre del Señor será salvo. Nosotros no debemos creer que solamente esta práctica de invocar el nombre del Señor es cuando somos salvos. Diariamente necesitamos ser salvos de muchas cosas. Por tanto, debemos tener un espíritu ejercitado e invocar el nombre del Señor. Decir, oh Señor Jesús, Señor Jesús. A medida que tú practiques esto diariamente, tu espíritu será fortalecido y tu espíritu será ejercitado. Y de esa manera encontraremos un disfrute maravilloso. No debemos olvidar que el invocar el nombre del Señor es maravilloso. Oh Señor Jesús, y es algo muy práctico. Invocamos el nombre del Señor y también oramos. Tenemos este tipo de oración que contacta al Señor, que palpa al Señor y que por tanto podemos disfrutarlo de una manera maravillosa. Así que, hermano y hermana, no te olvides de invocar el nombre del Señor. No te olvides de invocar su precioso nombre, su nombre que es sobre todo nombre.
Por medio de este derramamiento, todos los discípulos y los que fueron salvos el día de Pentecostés llegaron a formar parte del Cristo corporativo. El Cristo individual ahora se ha convertido en el Cristo corporativo, el Cristo agrandado y aumentado, el cual es la iglesia como manifestación de Dios en la carne. El libro de Hechos termina con el apóstol Pablo predicando en una casa alquilada. Pero el libro de Hechos no terminó ahí, hermanos, se sigue escribiendo. Sigue escribiendo nuestra historia, esta historia divina, maravillosa que el Señor nos ha dado dentro de la historia humana. El Señor es maravilloso y nosotros somos su agrandamiento, somos su expresión y somos miles y miles de cristianos en el recobro del Señor en todo el mundo, que somos una luz, que somos y buscamos arduamente el rostro del Señor. No permitas, hermano, que las cosas de este mundo, los deseos de la carne te separen de la vida de iglesia. En estos tiempos finales, en estos tiempos oscuros, peligrosos, necesitamos permanecer en la vida de iglesia, ejercitando nuestro espíritu y edificando la iglesia. Si tú quieres complacer al Señor, tienes que edificar la iglesia. Tienes que estar en la vida de iglesia, en el recobro del Señor. Debes permanecer firme. Debes de permanecer fiel al Señor hasta el fin, hasta que Él regrese. Todos nacimos en la historia humana, pero hemos nacido de nuevo. Hemos sido regenerados en la historia divina. Si nuestro vivir es en el mundo, vivimos en la historia humana. Pero si vivimos en la iglesia, vivimos en la historia divina. Ahora ambas partes, Dios y nosotros tenemos una sola historia, la historia divina. Esto es la vida de la iglesia. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, grandes multitudes lo siguieron, pero no le proveyeron nada al Señor para su mover. Su mover se hallaba con los que estaban en el aposento alto, con aquellos cuyos ojos fueron abiertos y cuyos corazones fueron conmovidos. Es un pequeño número de personas las que trastornarán el mundo y cambiarán la era. Si hemos de estar en el aposento alto, necesitamos orar de manera específica y decir: Señor, estoy dispuesto a estar en el aposento alto para el recobro de tu testimonio. Es muy extenso, hermanos, esta semana, pero la palabra que el Señor nos ha dado esta semana, tu profecía que llevarás el domingo, será de bendición, hermano. Así que le damos gracias al Señor y que nos permita tomar ese ejemplo de los 120 que estaban en el aposento alto y que trastornaban el mundo. Principalmente el mundo espiritual, el cual Satanás está debilitado, está derrotado. Pero el Señor nos ha dado el poder de extender el Evangelio de Dios. Pero todo esto viene por medio de la oración. Si creemos que podemos trastornar el mundo espiritual, necesitamos estar en la vida de iglesia. Satanás le teme al cuerpo. Satanás no le teme a una persona aislada, a una persona que esté alejada de la vida práctica del cuerpo. Así que necesitamos ser esas personas que cambian la era. Y nosotros estamos a punto de ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Somos la generación que está más cercana a ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, de participar del arrebatamiento y de participar de lo que el Señor nos ha dado en sus profecías en Apocalipsis. Así que, hermanos, permanezcamos en la vida de iglesia, edifiquemos el cuerpo, no olvidemos de invocar el nombre del Señor y de permanecer puesta nuestra mirada en el Señor. Gracias, hermanos, por
por escuchar este audio. Gracias por escuchar estas palabras de la palabra santa para el avivamiento matutino, basado en los escritos de nuestro hermano Watchman Nee y de nuestro hermano Witness Lee. Y oramos para terminar. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te damos gracias porque somos su agrandamiento, su extensión, que somos participantes de la naturaleza divina, Señor. Vuelva nuestro corazón más y más a usted, Señor. Que tomemos a diario la palabra de Dios para contactarlo. Que oremos, que busquemos su rostro, Señor. Que lo amemos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por su plan eterno, por su economía, por su beneplácito. Gracias, Señor, porque nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos agradecidos de que usted esté con nosotros, Señor. Bendiga este mensaje y bendiciones a todos, hermanos. Amén.